¿Cómo dice un vaquero esotérico? ¿Cómo dice? ¡Uija! ¡Ay, no! ¡Qué horror! Pues ya estamos de vuelta en Dos Gatas Radioactivas con Daken Y Daphne Penélope. Y Glamours. Glamours. Bueno, hoy estamos felices de regresar con otro programa. Ya teníamos tiempo que no sacábamos uno y vamos a sacar uno muy bueno el día de hoy. Em, Lamentablemente, no, bueno, estamos felices de volver, pero no estamos del todo felices porque en la semana pasada, bueno, yo en lo particular tuve dos pérdidas muy grandes. Falleció Horacio Guarpola, que era mi roomie y también uno de mis amigos más íntimos y cercanos, compañero de vida durante el último año y medio que ha pasado. Y bueno, él trascendió a un plano distinto hace una semana exactamente, el pasado miércoles. Y pues estoy todavía muy triste, estoy todavía muy acongojada. También ese mismo día en la noche trascendió mi abuela materna, Carolina Pérez. Pues entonces fue una semana de pérdidas fuertes para mí en lo personal. Y bueno, si te parece a ti, Daken, me gustaría que diéramos un minuto de silencio para homenajear a Horacio Guarpola, que era un gran amigo, un gran poeta, un gran roomie y también una persona sumamente generosa. Y también para honrar a mi abuelita Caro, que tuvo una despedida de este mundo pues buena, pero a la vez muy dolorosa porque estuvo enferma un tiempo antes de partir. Entonces me gustaría honrar a estas dos personas que fueron parte importante de mi vida con un minuto de silencio, si te parece bien. Claro. Bueno, creo que ya pasó el minuto. Bueno, este programa, Horacio, yo en lo personal te lo quiero dedicar a ti, donde quiera que estés. Espero que en el plano que habitas ahora puedas escuchar gatitas radioactivas. Y bueno, pues entonces empezamos con el tema de hoy. Daken, si quieres darnos la introducción a este tema tan interesante y tan jugoso, tan pertinente también, dado Además, es nuestra primera vez que latinamos al momento justo de una noticia. una muy buena noticia. Bueno, horrible lo que pasó aquí, pero bueno lo que pasó en Manhattan. En San Francisco y en Silicon Valley, California, la cantidad de personas en situación de calle está creciendo exponencial y consistentemente desde 2016, cuando aumentó en un 60% en 2000. En 2020, San Francisco alcanzó 2 decenas de miles de personas sin hogar, siendo la primera ciudad en declararse en estado de emergencia por indigencia. Hoy en día, la cifra se reporta mucho más baja, cerca de los 9,000, debido, sí, a los proyectos de convertir hoteles abandonados en refugios, pero también debido a las muertes durante la pandemia de COVID, las muertes consistentes por hipotermia durante los meses más fríos del invierno, sin olvidar la violenta y cruel higienización de las calles que ha arrasado con decenas de campamentos de personas sin hogar. La vivienda es un determinante social de la salud y el bienestar.
Estos hoteles supuestamente adaptados para dar refugio a personas sin hogar desde la pandemia del COVID se han reportado que se encuentran rebasados en 5 veces de su capacidad de atención. Un residente del refugio de 57 años, usuario de silla de ruedas, testificó que lo alojaron en uno de los pisos superiores a pesar de su discapacidad. Encontrando heces humanas en el lavamanos y moho negro en las paredes, también declaró haberse quedado atrapado en el piso durante 6 semanas que el elevador estuvo descompuesto, faltando a varias de sus citas médicas para la atención de su cáncer de próstata. Hace un par de días, el hombre más rico del mundo, CEO o director general de 4 compañías que ha adquirido en parte con ayuda gubernamental, en su cuenta de una red social que compró también con fondos ajenos, mediante la cual consiguió escalar hasta un nombramiento inventado en el gabinete del gobierno más influyente del planeta, publicó que la indigencia es una mentira y una palabra propagandística para drogadictos violentos con severos problemas mentales. Este personaje, con su nombramiento inventado, será supuestamente quien decida qué fondos públicos se reducirán. El presupuesto anual de este programa de refugios es de tan solo $160 millones, que es una cifra muy escasa para una ciudad mayor como San Francisco. Como contraste, el presupuesto anual del Departamento de Policía de Nueva York asciende a los $5.8 mil millones, más que el Producto Interno Bruto de prácticamente todos los países africanos, países centroamericanos y algunos de Oriente Medio. Y a las clases dominantes les sorprende que con heces humanas en los muebles y moho negro en las paredes, muchas personas en situación de indigencia prefieran volver a vivir en las calles. Esto no es una derrota del socialismo como lo han querido posicionar, sino una muestra de la infinita crueldad del capitalismo. Es esa misma clase dominante a la que le sorprende la ejecución de un CEO que se dedicaba a capitalizar con las vidas y las muertes de decenas de miles de personas. Esto es Dos Gatas Radioactivas y nuestro nuevo episodio, temporada de CEOs. Temporada de CEOs. Bueno, mis queridos Chernomishis, pues va siendo hora de que vayamos sacando nuestros, pues sí, podemos decir rifles, ¿no? No nos censuran por decir eso. Bueno, saquemos nuestras herramientas de desinfección de CEOs. Hay una plaga ahorita asolando el mundo y esa plaga, pues, son estas figuras humanas que viven básicamente de hacer la vida de las personas pobres miserable, tanto explotándolas como lucrando sus necesidades, como en el caso, por ejemplo, de las empresas farmacéuticas o las aseguradoras, como la que encabezaba el espantajo al que hicieron trascender de plano contra su voluntad en las calles de Manhattan, el mismo día justamente que Horacio nos dejaba aquí en Querétaro. Me hubiera encantado que Horacio hubiera visto esto porque le hubiera mamado, o sea, es una noticia buena. Yo cuando supe, o sea, es una noticia surreal, ¿no? Surreal, sí, es porque además, o sea, es como lo más cyberpunk que ha pasado en el mundo, ¿no? Un tipo ayuda a trascender de plano. Ajá. En plena luz del día a otro lo libera de sus ataduras materiales. Con una pistola impresa en 3D. Sí. Con identificaciones falsas impresas en 3D. Huyendo en una bicicleta eléctrica rentada. Con una mochila llena de dinero de Monopoly. Sí, es hermoso, o sea, es hermoso. Es poético. Y maravilloso. Aquí su gatita editora para decirles que se nos olvidó comentar algunas cosas. Entre ellas, que la ejecución se perpetró con 3 disparos, en cuyos casquillos de bala se encontraron las inscripciones Deny, Delay, Depose, que son 3 de las prerrogativas que las aseguradoras utilizan de manual para denegar, deponer y retrasar cualquier tipo de solicitud de reposición, retribución, en caso de alguna solicitud de intervención médica. Por azar del destino poético, la noticia que se propagó originalmente es que los casquillos tenían las inscripciones Deny, Defend,
Depose. Y esto se ha convertido también en una especie de consigna o grito de justicia en donde mucha gente se apropió de estas tres palabras para cambiarles el contexto a denegar, defender y deponer o despojar, básicamente denegar la permanencia del capital, defender a las personas marginadas y despojar a las clases opresoras. También es importante mencionar que la bolsa de dinero de Monopoly, la versión oficial es que alguien más la puso por ahí, que era una coincidencia de las cosas extrañas que suceden en Nueva York. Como cualquier persona que ha vivido en Nueva York puede atestiguar, pasan cosas muy extrañas en esa ciudad. La policía declara que no tuvo nada que ver con el caso, aunque la coincidencia también resulta ser infinitamente poética. También hay que mencionar que por lo que se sabe no era esta aseguradora exactamente la que había rechazado sus solicitudes para la intervención médica. Hay quienes dicen que de su madre, hay quienes dicen que de él mismo, pero el asunto es que este acto de violencia vindicativa está atravesado por un profundo dolor personal que está conectado con una situación colectiva y que no tiene ningún otro escaparate o válvula de salida. En esos términos, Mangione lo que hace es elegir a este CEO específicamente porque representa a uno de los monstruos más grandes de la industria de las aseguradoras. Supuestamente es su manifiesto. Algunas cosas que habría que señalar, como la reverencia que hace a las corporaciones de seguridad, como sus influencias del Unabomber, que son problemáticas, por supuesto. Pero el hecho de que haya elegido este blanco en particular llama mucho la atención porque no es, al fin y al cabo, una venganza. Es una ejecución vindicativa explícitamente contra un personaje clave en la escena global de las aseguradoras y principalmente en Estados Unidos. Y el hecho de que se trate como un magnicidio, creemos que esa era la intención de Mangione, también llama mucho la atención porque a ninguno de los otros casos que vamos a hablar en este episodio se le hizo una escolta tan grande, un convoy policíaco tan grande al escoltarlo, al detenerlo, al perseguirlo. Es decir, las instituciones del Estado, que son las que administran el uso de la violencia y las que moralizan el uso de la violencia cuando ésta puede ser permitida, cuando es positiva, o cuando no, se intenta que se perciba como neutra, como en el caso de las aseguradoras y otros, y cuando elige que se perciba como algo brutal, como algo imperdonable. Enrico Malatesta habla también sobre el cuestionamiento del uso de la violencia vindicativa y de cómo ésta entra en un ciclo interminable del ejercicio de la misma violencia, en donde quizá las personas oprimidas se vuelven a su vez opresoras en la vindicación. Sin embargo, no podemos descartar a priori esta ejecución vindicativa y esta en particular porque es un acto performativo increíble, único en la historia moderna, debido justo a lo simbólico, debido a que no es específicamente contra la aseguradora que le hizo el daño directo, sino contra un personaje clave de la industria, y también debido a que lo que el Estado y los medios necesitan es que descartemos esta opción, que descartemos este ejercicio de violencia vindicativa y que lo condenemos como si fuera algo muy terrible, pero que al mismo tiempo condonemos el ejercicio de otras violencias como la que este mismo CEO ejercía, condenándonos así a ser receptores a perpetuidad de la violencia del Estado y de las instituciones, de la cual pareciera que no podemos escapar. Como dice la resistencia kurda, la no violencia protege al Estado. Y habría que hablar también de por qué a nadie le interesa, o a la mayoría no nos interesa esta muerte, ¿no? Que quizá para las mentes más moralmente puras y que se escandalizan, ¿no? Por la comisión de un acto tan violento en plena luz del día en las calles de una de las ciudades más pobladas del mundo. Claro.
cuando este tipo, que ni me acuerdo cómo se llama, ni lo vamos a buscar, No nos interesa. Es olvidable. iba a hablar en una conferencia de inversionistas. Todo es muy poético. Es hermoso, o sea, yo decía otra vez que es como una novela de Thomas Pynchon, ¿no? O una novela de Don DeLillos. Esto es así como surrealista, es absurdo, es poético, incluso el nombre del perpetrador, que en verdad, eso lo vamos a hablar más al rato, Sí, que es sí. todo un fenómeno de redes, es un meme viviente. Luigi Mangione. Yo decía otra vez, ¿quién demonios se llama Luigi Mangione? O sea, esto verdaderamente es evidencia de que vivimos en una simulación o no sé qué, pero de verdad. Vivimos en el juego de Cyberpunk 2077. Espero que sea ahí, no en un episodio de South Park o de Padre de Familia, pero wow. Luigi Mangione definitivamente sería un personaje de South Park. Sí. O de sí. una novela de J.K. Rowling, donde el único personaje italiano se llama Luigi Mangione, que literalmente significa Luigi el comelón. Come pizza. Y además, bueno, hablando de J.K. Rowling y de los hoteles con moho negro en las paredes, Sí. pues ni modo que los indigentes sean J.K. Rowling y se soplen todo ese moho. Ay, no, bueno, ese tema de... O sea, la única que puede vivir entre moho es J.K. Rowling. Pero bueno, es que ella ya está acostumbrada a vivir así, es británica, o sea, entendamos eso. Yo creo que puede ser como uno de estos, como el hongo zombie de The Last of Us, Sí. ¿no? O sea, ya poseyó su cerebro. Como estos hongos que controlan el cerebro de las hormigas. Oh, y sí, que luego sí. crecen así. O de las avispas. O de las avispas. Sí, ajá. es terrible. Yo sigo insistiendo en que ese moho es una gran metáfora de lo que realmente pudrió el cerebro Es de enorme. J.K. También Rowling, es poético. que es el capitalismo. y claro, justamente por eso estamos hablando hoy de lo que hizo Luigi Mangione en Manhattan, que por supuesto que es perfecta para... O sea, nosotros no hay nada que entender ahí porque lo habríamos hecho también de haber podido. Y yo creo que todo mundo... O sea, a mí lo que me da risa, y creo que a ti también, Daquín, son esos encabezados del New York Times, del New Yorker, el patético alcalde de Minneapolis, demócrata, por cierto, diciendo que está muy indignado por el asesinato, por el trascendimiento a otro plano, a sangre fría, del CEO de la empresa. De su amigo personal. De su amigo personal. Y yo digo, bueno, si el alcalde demócrata de Minneapolis está diciendo esas tonterías que no tienen absolutamente en cuenta las condiciones materiales en las que vive la mayoría de la población estadounidense, ya no digamos global, en medio de situaciones como el genocidio que está ocurriendo todavía en la Franja de Gaza y que va a continuar posiblemente en Cisjordania, ahora que cayó el régimen de Bashar al-Assad en Siria, probablemente va a extenderse hasta Líbano y Siria de manera inmisericordia, en medio de esta situación global de desempleo, de inflación en todo el mundo, de problemas de desplazamiento forzado, de desplazamiento provocado por el cambio climático, etcétera, que un alcalde demócrata, que supuestamente es el partido de izquierda, entre comillas, aunque ya hemos dicho antes que eso no existe en Estados Unidos, pero vaya, que un alcalde demócrata diga... Que es el partido progresista. Diga esas idioteces, pues por supuesto que por eso perdió Kamala Harris, o sea... Y claro, es risible, ¿no? Que todavía haya columnistas en los principales periódicos estadounidenses, en los principales noticieros, preguntándose por qué trascendieron otro plano a sangre fría al CEO de esta empresa aseguradora, ¿no, Daken? Sí, creo que hay muchas aristas por donde escarbarle a esta situación, ¿no? De entrada, habría que hablar un poco del sistema de salud de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. De hecho, en su manifiesto o supuesto manifiesto, Luigi Mangione habla referencia al documental Psycho de ¿cómo se llama? Ay, se me fue su nombre. Michael Moore. Michael Moore, ¿sí? Sí, de Michael Moore, sí. Michael Moore, sí. De Michael Moore. El gordito. Sí. El Guillermo del Toro gringo. El Guillermo del Toro documentalista. Sí, se parece físicamente mucho. O sea, en otros lugares, incluida Gran Bretaña, por cierto, ¿no? Hay una cobertura universal o semi-universal
de la salud, Sí. ¿no? En el caso mexicano es delicado, sobre Porque la hay. todo, sobre todo en los estados conservadores, como en el que vivimos, que decidieron resistirse a adoptar las medidas federales, y hay ahí un estire y afloja entre qué sí cubre, qué no cubre, qué cubre acá y qué cubre allá, pero digo, en Gran Bretaña no pasa. En Gran Bretaña, en 3 semanas te atienden una operación y se acabó y no pagas nada, ¿no? Aquí no pagas nada si es que tienen los medicamentos y las cosas que necesitan, si no las Claro. tienes que pagar. Y el problema aquí fundamental es que tienes que esperar meses a veces para recibir la Para recibir atención, ¿no? atención porque está infrafondeado el sistema de Sí, salud sí, sí, pública y pues está sobreutilizado, ¿no? y tienes gobernadores lángaros como el del estado donde vivimos que son Javieres Milei de closet y deciden que van a hacer todo lo posible por obstaculizar la salud pública. Así es. Pero bueno, de mal que bien, si puedes esperarte todo lo posible, podrías tener cobertura de casi cualquier cosa, ¿no? Claro. Ya la atención y ya ya pasa a segundo término, ¿no? Pero en teoría podría ser posible. En Estados Unidos no. No, Eh, allá no. Allá sí se además de la que pela. de entrada tienes que pagar un seguro, porque si no, no funciona nada, ¿no? Y lo que hace allá el seguro es que primero te cobra, o sea, no el seguro, pero el hospital sí, primero te cobran y luego metes el procedimiento al seguro para ver si el seguro te lo reembolsa. Y evidentemente las aseguradoras entrenan a sus trabajadores para no asegurar a nadie, para asegurar a la menor cantidad de gente posible, ¿no? Hay unas historias de miedo que si nos da tiempo y ganas podemos revisar que tengo aquí. Como, no sé, una chica que comenta que tuvo ella un aborto espontáneo y luego se embarazó. En ese segundo embarazo comenzó a sentir unos síntomas similares a cuando tuvo su aborto espontáneo. Entonces, pues fue al Ujú. médico. Le hicieron un ultrasonido, y los médicos le dijeron, no, todo está bien, pero qué bueno que viniste, ¿no? Preocupada por tu salud, proactivamente a revisarte. Y después le llegó la factura, porque el seguro decidió que como no había, o sea, como fue falsa alarma, pues entonces el seguro no lo cubre, ¿no? Entonces la pregunta que ella lanza es como, ¿cómo? ¿Me tengo que esperar a perder otra vez un bebé para que me cubra el seguro, ¿no? Entonces hay una serie de estratagemas y de vacíos legales que aprovechan las aseguradoras para justamente no asegurar a las personas y, y la gente, o sea, ya de por sí viven endeudados con las deudas estudiantiles y las hipotecas, que son muy, muy comunes allá. También con los servicios médicos, ¿no? Comentaba otra persona que tiene una condición rara, este, que solo le sirve un medicamento, ¿no? Entonces, cualquier otro medicamento que sí le ayude, pero que no sea ese, el seguro no lo cubre, ¿no? Y entonces, un buen día, porque además su doctor y él metieron una apelación hace varios años, hace 7 años me parece, y ganaron la apelación, ¿no? Para que el seguro le cubriera ese medicamento. Un buen día le habla a la farmacéutica que le proveía ese medicamento, que tiene que tomar mensualmente además, y le dijeron pues que le pasaban una factura grandecita que tenía porque ya debía mucho. Y entonces se enteró que el seguro dejó de cubrirle ese medicamento y no ha recibido respuesta concreta de por qué. La respuesta que recibió es que había cambiado su diagnóstico, pero pues él, evidentemente, es una enfermedad degenerativa, no va a cambiar su diagnóstico, no cambió de médico, no cambió de hospital, no cambió de nada, y entonces le están cobrando eso. Y lo curioso es que si él está internado, el medicamento sí lo cubre, pero entonces el seguro también tendría que cubrir la estadía en el hospital.
Entonces ni siquiera tiene sentido porque hasta gastan más. Y él ahora dice que mes con mes pasa una semana internado porque si no, no le cubren el medicamento. Pero además si se espera a internarse, pues su enfermedad se agrava. Y los episodios en donde necesita el medicamento se vuelven cada vez más cercanos. Claro. Entonces, literalmente lo que están haciendo es acelerar su muerte. Sí, no, es distópico completamente. O sea, no me gusta en lo personal pensar, por ejemplo, en el infierno ni en estas cosas sobrenaturales para castigar pecados. Pero si esa chingadera existe, Ronald Reagan, espero que estés ahí en lo más... Ay, no, ya te dije. Esos güeyes Bueno, están aburridos a muerte en el cielo y no los vamos a encontrar en la otra vida. Sí, es que, güey, ese Si nos viejo... vamos a ir al infierno, esos güeyes no van a estar ahí. Espero que no, porque el verdadero infierno sería encontrarte a Juan Pablo II, Ronald Reagan, la Madre Teresa y Margaret Thatcher jugando póker sobre tus nalgas enfermas. Perdón por la expresión, Mis nalgas no están enfermas. pero ahí van a estar, Ya no. Y sin seguro, güey, sin seguro, déjame te lo advierto. Porque son Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Juan Pablo II y la Madre Teresa. Qué horror. No, esos güeyes se fueron al cielo y están aburridos a muerte y ahí se la van a pasar. Jugando golf y cantando. Viendo una nube por la eternidad, güey. Qué horror. No, yo me voy a ir al infierno y además llevo Capitán Morgan. Sí, güey. De hecho, hoy, se me olvidó decirte hace rato, pero hoy te ves un poco como de esos marineros que pescan cangrejitos en Alaska. Ahorita ya no Porque traía mi gorrito. pero traes tu gorrito así con tu barba y así como, no sé. Te faltaba tu pipa y ya. Y ojo. Pirata siempre soy. Ajá. Sí es distópico. y además es o sea, es una profunda crueldad, ¿no? Entonces, en este contexto, en donde las aseguradoras son una parte vital y esencial del sistema de salud, son las que se dedican a lucrar con la muerte de las personas, ¿no? Se dedican a rechazar peticiones a diestra y siniestra, ¿no? Por cualquier situación, por cualquier motivo y por cualquier cláusula que se puedan inventar y sacar de la manga, ¿no? Sí. Muy al contrario de en otras partes lejanas del mundo en donde se cuenta que tú le pagas a tu médico mientras estás saludable, ¿no? Y porque en una visión capitalista pagas por lo que quieres, no por lo que no quieres. Claro. Y en el momento en el que pues te enfermas, dejas de pagar porque quiere decir que tu doctor no está haciendo bien su chamba, ¿no? Que bueno. Hay un mundo de diferencia entre una concepción y otra y no podemos ver con ojos capitalistas esa circunstancia, ¿no? Porque además, pues claro, o sea, si aquí, tendría fundamentalmente que el doctor tendría que tener un interés fundamental por tu vida y por tu salud, que pues aquí es raro que pase y lamento si nos está escuchando algún médico, médica. Matasanos, qué médico ni Pero queda. Matasanos, por eso se llaman así, ¿no? Por eso se le dice así coloquialmente a muchos. Digo, sé que hay mucha gente muy buena. Doc Sandoval, si ves esto, tú no eres de esos. Pero también dale, la esposa de Jaime, si ves esto, tampoco eres de esos. Babayaga, si ves esto, tú sí eres de esos. Pero bueno. A mí me gusta ejercer. Uh-huh. Qué bueno, menos mal. Sí, hay médicos definitivamente que qué bueno que no ejercen y otros que lamentablemente, incluso hasta con un conteo alto de muertes durante sus estudios, los licencian, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, llegar al punto de circunstancias extremas como el desahucio, ¿no? O como o sea, en términos de salud, ¿no? Una enfermedad que te tenga postrada, por ejemplo, o que pierdas la capacidad de decidir por ti, ¿no? Te mete en una pinche espiral de desesperanza absoluta porque no hay ni siquiera muerte digna, ¿no? No, porque además el mismo partido republicano, que es el que cabildea para darle poder a esa gente, esta vez que cabildea contra la posibilidad de tener un buen morir. Aunque bueno, eso de la muerte digna, yo estoy totalmente de acuerdo, ya lo sabes, estoy totalmente de acuerdo con terminar con la vida cuando ya no se puede vivir bien.
Pero también, Cuando no se quiere, también tengo que sí, decirlo. estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, pero también ahí hay un tema, por ejemplo, ahorita me voy a desviar un poco, un tema en Canadá Ah, sí. que vi hace poco, que ahora ya puedes pedir la eutanasia, por ejemplo, por vivir en indigencia, justamente, por tener enfermedades mentales. Y yo digo, güey, eso se acerca en un sistema capitalista peligrosamente a la acción A limpieza 40. Ajá, social. exactamente. Sí. Programa nazi de eugenesia. De hecho, un compa escritor con discapacidad que falleció hace unos años, justo decía, ponía el dedo en la cantidad de personas con discapacidad que solicitan la eutanasia en países como Canadá, O Holanda. que revela más bien una desatención profunda a las personas que más lo necesitan, ¿no? Que más necesitan un sistema de salud que les sostenga, que les acompañe, que les provea, ¿no? Insisto en lo que decía hace rato sobre que tenemos que recuperar más que los medios de producción, primordialmente los medios de sustento, ¿no? Sí, La capacidad de sostenernos sin depender ni de las instituciones ni de las empresas, pues, ¿no? exactamente. Pero pues el mundo que han construido estos desgraciados desde los 80 a la fecha y que ahorita quieren consolidar entregándole el poder del país más poderoso del mundo a idiotas como Elon Musk. A Ronald Reagan 2.0. Exactamente, pues no es otro mundo más que un mundo totalmente a merced de los poderosos y los ricos, a merced de la gente con más recursos, a merced de la gente con más capacidad. Hablaba hace rato, ¿no? De que pues yo estoy de luto porque falleció mi abuela, que bueno, mi abuela ya era grande igual, falleció. Y también falleció mi roomie, Horacio, y yo comentaba, bueno, es que Horacio tenía 42 años y en gran medida lo que le pasó fue también consecuencia de una vida precaria. Fue consecuencia de no poderse alimentar bien, fue consecuencia de no poder dormir correctamente porque tenía que trabajar en la noche. O sea, ¿y cuánta gente no está en esas condiciones en nuestra generación? Estamos en esas condiciones en nuestra generación. O sea, esto es indignante e insisto, aquí en México, digo, no es que estemos en jauja, estamos de la chingada también, pero en Estados Unidos tienen que lidiar con estas Sí, no. idioteces, o No, no, sea, y habría que estar alertas siempre de las señales de privatización de esas cosas, ¿no? sí, O sea, algo que comentábamos en el programa donde anunciamos la probable caída de Kamala Harris exacto. de las elecciones, decíamos que eh, ay, ya se me olvidó. Pero Qué sí, pendejo. bueno, es lo que hemos estado diciendo también en este programa, o sea, finalmente Estados Unidos tiene esta facción de la derecha que es Ya me como, acuerdo. ajá, pues sí, que es como tiene la derecha dura y horrible y redneck y evangélica y dominionista y también prepper Y y supremacista supremacista. blanca y todo esto, y tiene la versión light de todo eso, ¿no? Que son los demócratas. Pero entonces, ¿qué pasó, LSQ? Eh, ya se me olvidó. Ay, bebé. Oye, No, no. que uno de las, como el consenso general de por qué perdió Harris la presidencia tenía que ver con la percepción de la gente de que ella estaba eh, haciendo las cosas para quedar bien con la extrema izquierda, ¿no? Que ya dijimos, no es cierto, ¿no? No se plantó en ninguno de los temas importantes, ni en aborto, ni en derechos LGBT, ni en Gaza, ni en nada, Ni en ¿no? derechos de la clase trabajadora, No, en nada, 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 nada. O nada. sea, Pero el asunto de la cobertura universal médica es un asunto muy, muy, muy ríspido en Estados Unidos, ¿no? Y si proponer, o sea, ya ni Gran Bretaña, vaya, ¿no? que es el lugar más horrible del Exacto. planeta. Si proponer cobertura universal de salud tiene la percepción de ser comunismo, que digo, en este programa no lo decimos como peyorativo, ¿no? Pero ellos sí.
Entonces, o sea, ¿qué nos espera de todo lo demás, no? Si eso es comunismo, entonces, ¿qué es lo contrario? Sí, Formarnos para que nos maten en un matadero así tal cual como puerques. que nos hagan galletas como en la película esa del destino nos alcance. O Soy el sea, verde. ajá, o sea, no. A mí me da miedo todo esto, Daken. Me da miedo por muchas razones. O sea, hemos estado hablando estos días también, ya tenemos rato hablando de eso, de lo que el camarada Fernando Narváez, camarada marxista de aquí de la Ciudad de México, llama el proceso de fascistificación. Y hemos hablado mucho al respecto, lo hemos hablado aquí en los programas, y hay un tema que a mí me preocupa y es que si comparamos el momento equivalente al actual en el siglo pasado, o sea, si comparamos el siglo XXI con el siglo XX, pues el siglo XXI parece dar señales de fascistificación incluso más aceleradas que las del siglo XX. O sea, en el siglo XX pasaron 20 años entre la derrota, casi 20 años, 15 años, entre la derrota de las potencias de la Entente en la Primera Guerra Mundial y la aparición de los fascismos, no la aparición, pero sí la La consolidación consolidación. de los fascismos como movimientos realmente peligrosos para sus propios grupos poblacionales y los ajenos. Y ahorita parece que todo esto va mucho más acelerado, o sea, Pues porque incluso, ya tienen el mapa también. Ya saben por dónde. incluso en la Unión Soviética, o sea, cuando Stalin comienza a aplicar políticas que podríamos calificar como regresivas respecto a algunas otras impulsadas originalmente por los bolcheviques, pues hay un margen de distancia entre una cosa y otra Sí. de 15 años. Y ahorita veo a la gente girar a posiciones reaccionarias, a veces incluso desde las izquierdas, mucho más rápido, o sea, es... Pero además, o sea, hagamos un poquito de memoria. Ujú. Hace 4 años no teníamos este clima fascista. Es No, en realidad muy poco tiempo en el que ha virado completamente, ¿no? O sea, a principios de los 2010 estábamos como en un clima muy liberalón, ¿no? Buena sí, ondita. Luego crisis y desconfianza y vulneración de todas las, de todos los actores sociales. Y de pronto, ¡fum! Fascismo en dos patadas y regresa Trump, que es el Reagan 2.0, con un, o sea, no es interpretación mía, ¿no? O sea, trae políticas reaganistas tal cual, sí. desregulación, este, Pocos impuestos a los sí, millonarios. desregulación del mercado, expulsión de migrantes y otras cosas muy terribles en términos de salud, de educación, ¿no? Y trae además un séquito de impresentables espantosos, presentadores de noticias y tech bros Sí, fallidos. empezando por la rata de Elon Musk, güey. O sea, ese tipo Que no me bueno, hace... hay mucha banda que piensa que Elon Musk no va a durar mucho ahí, o que incluso ni siquiera le den el nombramiento, por eso yo decía supuestamente va a estar ahí, Ujú. ¿no? Hay gente que dice, o sea, Trump no tiene ninguna lealtad a nadie, ¿no? No. Y yo creo que Elon Musk es de los primeros que podría él desechar sin ningún empacho, porque además pues ni ciudadano gringo es, entonces, No, es ¿no? sudafricano, Ni el siquiera tiene maldito hijo como... del apartheid ese. O Sí. sea, Entonces, quién sabe lo que pasa. Sería muy interesante que hubiera un rompimiento ahí, ¿no? Porque además, pues Elon Musk se puso de tapete y puso todas sus empresas de tapete para que el Trump llegara, ¿no? Pero ya habíamos dicho, hay una controversia ahí porque el Trump es anti energía eléctrica, ¿no? Que es la marca del Elon Musk, ¿no? Entonces ya de entrada ahí hay un conflicto por el tema del gas natural y la explotación del petróleo y bla, ¿no? pero el Elon Musk ha estado retuiteando que hay que explotar más petróleo y que, o sea, Ay, él bueno, mismo ya, se vendió, se vendió. ya Es que... vendió su propia marca de una manera patética. Claro, y yo también sabes por qué lo creo, yo lo que siempre he mencionado, hay que seguir siempre el dinero, siempre follow Claro. the money. ¿Quién estaba atrás de la campaña de Trump en 2016? La industria petrolera. ¿Quién está atrás del régimen de Vladimir Putin en Rusia en este momento? Los La petroleros. industria petrolera. Es más, ¿quién está detrás del Vox ruso? La industria petrolera. Que fueron los que intentaron sabotear
la pelea de Imane Khalif. Exacto, la industria petrolera. O sea, ¿y quién está detrás de la derrota del régimen de Bashar al-Assad en Siria? La industria petrolera. ¿Y del genocidio en Gaza? La industria petrolera. Entonces, claro, Musk está ahorita, o sea, vemos a Musk como el más rico del mundo, pero hay que entender algo. Ser el más rico del mundo no es garantía de nada. Ah, bueno, pero además es más rico del mundo en teoría. Ajá. Porque en cash no lo tiene. Le debe a todo el mundo. Twitter no lo ha pagado. La compra de Twitter está clasificada como la peor compra de la historia de cualquier empresa. Los accionistas ya están pidiéndole el devuelto. Y el güey no lo está generando, pues, ¿no? Y no lo va a generar. Lo que tiene, lo consiguió con dinero que no es de él, Sí. incluido dinero gubernamental. Y además lo debe todo. Entonces es muy interesante porque sí, se ha posicionado de una manera particular, ¿no? Y con mucha influencia política, pero en realidad el güey no tiene nada. Que eso es curioso, porque además, cuando hablamos de élites oligarcas, la mayoría no tiene el cash, ¿no? No, la Tiene verdad, las acciones, las inversiones, tiene los bienes, pero no tiene el cash, que fue exactamente lo que pasó con la monarquía europea, ¿no? O sea, los que sobrevivieron con sus titulillos y con sus castillitos, La gente de Downton Abbey. La gente de Downton Abbey. Ajá, sobrevivieron en sus castillos, pero con cero varo en la bolsa, ¿no? Sí. Y todavía a la fecha hay, ¿no? Gente que heredó esos castillos y heredó el apellido y el título nobiliario, pero que no tiene el cash. Y eso es interesante porque también el capital se mueve del lugar y se acumula en otros lados, pero en realidad, o sea, el dinero en el mundo no existe, ¿no? ¿Quién sabe dónde está? Pero, por ejemplo, los petroleros, ellos sí tienen una liquidez. Tienen, ¿Por literal. qué? Porque tienen pozos llenos de materia prima que pueden seguir explotando. Yo es lo que decíamos Manuel Alvarado, otro camarada comunista, yo el otro día. O sea, lo conoces muy bien al Manu. Un saludo a Manu si estás viendo esto, bebé. Ni nos ves, Manu, vas a ver. Vas a ver, Manu, te vas a funar. Pero la gente que tiene estos recursos, pues es la gente que tiene tierra, la gente que tiene minas, la gente que tiene pozos petroleros, que es la gente más impresentable de toda la gente que hay en la burguesía. Yo pienso que a los dueños de petroleras habría que someterlos a temperaturas extremas en pozos llenos con el propio chapopote que explotan. Ay, Dios, no, es que si no. Esta gente. Eso no fue un eufemismo, ¿da? ¿Cómo no? No, eso no fue lo un pude eufemismo. decir de manera más directa. No, eso no fue un eufemismo. Y el algoritmo de YouTube nos va a odiar. Solo dije eso en temperaturas extremas, o sea. Sí, dijiste someterlos también. Eso no es un bueno, eufemismo. ahí me equivoqué. Quise decir. Invitarlos a bañarse. Invitarlos a experimentar temperaturas extremas en un pozo de su propia brea. Ya, por favor. No. Ay, no, es que de verdad, o sea, no puedo empatizar con esa gente. Yo no estoy pidiendo que empatices. No, yo sé que no. Lo que estoy pidiendo es que no nos sabotees el programa. Porque, o sea, si no estamos incitando a nada, en realidad. Si fueras el New York Times, sí pedirías que empatizara. Hablando del New York Times, justo regresando al caso de Luigi Mangione, todos los outlets mayores de noticias sí estuvieron como dosificando la información de este caso del trascendimiento obligado del CEO de manera muy particular. Omitieron cosas como el manifiesto, que a mí me gustaría también indagar un poco en eso. Pero bueno, tenemos como algunos contrastes, ¿no? Porque la gente, bueno, no la gente, justo los noticieros, ¿no? Fox News, el New York Times y estos grandes consorcios de noticias y de medios están enfocando mucho en debería preocuparnos estas muestras de violencia, ¿no? Es preocupante que pase desapercibido, que celebren estas muestras de violencia. Pero claro, eso no lo dijeron cuando
atacaron a las 2 mujeres trans en el metro en Minneapolis, justamente, la misma ciudad de donde era el hangar oeste. Así es. Que la gente vitoreó el ataque físico contra 2 mujeres trans en el metro, ¿no? Pero claro, o sea, y volvemos al meollo mayor de este asunto, que es moralizar el capitalismo implica concebir que hay muertes buenas y muertes malas, ¿no? Pero que además hay cuerpos que merecen ser atacados y cuerpos que merecen ser elevados y protegidos, ¿no? Hay cuerpos que merecen las lágrimas y hay cuerpos como los nuestros que no merecen ser llorados ni amados, ¿no? Exacto. Y ese es el asunto de fondo, ¿no? Porque al final el capitalismo es un modelo de supremacía, no hay de otra. Sí. Y que sí, se adapta más o menos a ciertas cosas, ¿no? Algo curioso del caso, y que era algo que discutíamos en la mañana, ¿no? Yo decía, no podemos seguir analizando las coyunturas o los sucesos de manera binaria, ¿no? En términos de, esto es una victoria para la derecha, o esto es una victoria para la izquierda. Porque me parece que se están abriendo ahí unos intersticios muy interesantes, diferentes. Y no solo eso, o sea, el mundo no está dividido en izquierda y derecha, ¿no? Y creo que el caso de Luigi Mangione es icónico por eso. Tú lo decías, hay gente de todo el espectro político condenándolo y hay gente de todo el espectro político vitoreándolo. Lo cual revela que hay un descontento de clase profundo. Sí. El Daily Wire, que es una mierda. Periódico conservador como los hay. Un consorcio de medios conservadores espantoso. Que es de Murdoch, ¿no? De este señor horrible. Otro Elon Musk también, que tampoco es ciudadano gringo, pero tiene 40 años viviendo en Nueva York. Ajá. Y que pues son unos sionistas fachos, cristianos, espantosos. El pinche Chafiro, Ben Shapiro, hizo 2 programas sobre Luigi Mangione. Escandalizadísimo, ¿no? Y su propio público. Es más, uno de sus videos tiene 7 veces más dislikes que likes. Madre. Eso es impresionante. Porque además, el público de esa gente es ciegamente fiel a lo que dicen esos impresentables. Pero ya no les puedes hablar de eso porque eso los atraviesa personalmente. Exacto. De hecho, por eso votaron por Trump, porque sintieron que el Partido Demócrata se burlaba de ellos. O sea, estamos hablando de la gente del cinturón de óxido, de la gente de las montañas Apalaches, de la gente que está sin empleo de hace 30 años. Estamos hablando de hombres de 60 y tantos años que tienen cáncer porque vivieron trabajando en fábricas tóxicas en Pittsburgh, en Buffalo, y que tienen ahora sus hijos adictos al fentanilo y los están viendo morir en sus brazos. Estamos hablando de esa gente. Esa es la gente que apoyaba a estos imbéciles. Y ahora les tocas una fibra que los atraviesa personalmente, que atraviesa sus cuerpos, que atraviesa sus experiencias vitales, sus familias. Y por supuesto que no van a aplaudirte y no van a decir, no, sí, tienes razón, el CEO. Aquí entiendo a dónde vas. Hay una oportunidad para la izquierda, para la organización política de clase. Yo insistiría en quizá dejar de concebirlo así. O sea, hay una oportunidad para la revolución, ¿no? Sí. No para el reclutamiento. No. Para la acción colectiva. Sí. Y claro, también sería muy naif de mi parte pensar que podemos coincidir en un momento coyuntural y hacer amiguis con las personas que nos quieren muertes, ¿no? Y que pasando la revolución nos vamos a seguir llevando bien. No es eso, ¿no? Claro que hay cosas de fondo, ¿no? Y claro que hay cosas que no son negociables. Y hay ciertas personas con las que no me van a ver al lado. No me van a ver caminando al lado de personas que tienen ciertas opiniones y ciertas posturas, ¿no? Claro. Aunque nos indignen las mismas cosas. Aquí también me gustaría agregar algo. Como hay un potencial para la revolución y hay un potencial para la organización colectiva, también hay un potencial para desvirtuar esos esfuerzos y encauzarlos de manera que sean útiles para la clase dominante. Pero eso pasa en cualquier coyuntura, ¿no? En todas las coyunturas sucede, ¿no?
Lo que es interesante, pues, es como el sentimiento general de este público, que es un público muy fiel de los conservadores, ¿no? Es un público que hemos calificado de acrítico, ¿no? Que hemos calificado de anti-intelectual y otras cosas. De pronto, los comentarios en los videos del Ben Shapiro eran: estás completamente fuera o sea, tu percepción de la realidad está completamente alterada. Gente diciéndole: qué bueno ver las piruetas que das para tus nuevos amos como buen perro. O sea, cosas así, pues, ¿no? Unos comentarios bien interesantes que sí hacen pensar como, ok, estamos ante un panorama que quizá pueda despertar esta llama, ¿no? Pues de la lucha de clase, que bueno, tampoco tú sabes que yo no romantizo la lucha de clases, pero que hay una división mucho más categórica, y lo estamos viviendo, ¿no? Entre las clases dominantes y las clases oprimidas y obreras. Y cada vez es más difícil taparle el ojo al macho en ese sentido. O sea, incluso más determinante que las brújulas políticas, ¿no? Sobre todo en un lugar como Estados Unidos, donde sabemos que la brújula política está apuntando hacia el mismo lado, un poquito diferente, pero no mucho. Nada más que una está pintada de arcoíris y de rosa, y la otra está pintada de bandera gringa. Pero pues una está pintada de rojo y otra de azul, más claro, pinche todavía. Entonces, siento que por ahí hay una cosa interesante, ¿no? Y discutíamos en la mañana, ¿no? Si esto era planeado, si era diseñado, si no, si era conspiración, si bla, ¿no? Hay muchas cosas que hablar al respecto. Hay muchos hilos que todavía están bastante sueltos y que se prestan a muchas interpretaciones. O sea, que haya tantas versiones del manifiesto de Luigi Mangione es una cosa que a mí me brinca. Yo no he visto tantas, que lo hayan, bueno, la forma en la que lo agarraron fue bastante terrible. O sea, fue un chivateo total en un McDonald's de Altoona, Pensilvania. Güey, ese lugar me parece tan... Altoona, Pensilvania es una de esas ciudades desgraciadas por el neoliberalismo gringo, donde la gente ha sido dejada de la mano era una ciudad industrial y ahora pues, es una ciudad... Sería interesante ver quién cobró la recompensa y si es que la cobraron, porque fue un comensal, un cliente del McDonald's, quien le dijo al personal de McDonald's: oye, ¿no se parece ese al tirador de bla, no? Y ellos fueron los que lo reportaron, ¿no? Que por cierto, Burger King publicó en su cuenta de Twitter, aquí nos chivateamos, ¿no? Sí, vi. No sé si sea verdadero el tuit o no, pero sí vi la caption, la captura de pantalla. Yo tengo una duda aquí, por ejemplo, Daken. ¿Qué pasaría? Sé que es muy poco probable que esto suceda porque, como dijiste hace rato, la administración Trump está superpuesta para hacer Reagan 2.0, totalmente hecho así. Pero ¿qué va a pasar si ante esta coyuntura que estamos viviendo en este momento, Trump entra a la presidencia y no nada más dice se acaba el apoyo a Israel y se acaba el apoyo a Ucrania? También no creo que haga cobertura médica universal, porque eso me parece imposible en Estados Unidos, pero ok, vamos a legislar algo para que sea más accesible la salud para la población. Eso es a mí lo que me preocupa, a lo que me refiero cuando digo que la clase dominante también puede aprovechar esta situación para llevar agua a su molino, liberar un poco la árbol de escaba y vaya, un poco como lo que ocurrió en México, ¿no? En 2018, que finalmente pues la burguesía nacional permite llegar al poder a Andrés Manuel López Obrador de la mano de Morena, porque si no hacían eso, y eso es lo que la clase media no entiende, si no hacían eso, se les armaba un mitote en el sur del país. O sea, la Ciudad de México estaba tomada por normalistas, por sindicalistas, por gente de la CENTE, por maestros. O sea, la verdadera Reforma era un campamento humano, sí. Todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Qué pasa ahorita? Llega López Obrador al poder y todo eso desaparece. Sí. Y en Oaxaca, Morena tiene los mayores índices de aprobación que ha tenido cualquier gobierno en la historia. En Chiapas igual, pese a que ahorita hay un problema de seguridad muy denso en Chiapas. Hay conflicto en las comunidades por el Tren Maya,
pero aún así la mayoría de las poblaciones están satisfechas. Entonces, si no permitían que llegara al poder Morena, lo que iba a ocurrir era que iba a estallar un polvorín en esa región del país. Y pareciera ser que les funcionó. O sea, hubo una Desmovilización. para nuestra desgracia, porque hubo una desmovilización de muchos movimientos sociales de base. Entonces, ahora lo que me pregunto es, ¿qué pasa si en Estados Unidos, aprovechando esta coyuntura, la administración Trump de pronto dice, bueno, vamos a hacer más accesible la salud para la población? Mucha gente dice, va a ir con la finta. Y entonces van a pasar otras iniciativas que van a quitarle poder a la clase trabajadora y van a darle más poder a la burguesía sin que nos demos cuenta. La van a bailar, como quien dice. O sea, es un poco lo que pasó con el segundo paquete de reformas Telecom de Peña Nieto, ¿no? Lo más escandaloso fue la censura en Internet, ¿no? La regulación en Internet. Entonces todo el mundo protestamos y nos manifestamos en contra de la censura en Internet. Y entonces lo que dijeron fue, no, bueno, ya, no, Internet libre, no pasa nada. Y mientras nos atoraron con un montón de cosas, beneficiando a Televisa y beneficiando a un montón de gente, y privatizando y etcétera, ¿no? Entonces, yo veo difícil que eso suceda, pero como dices, en un supongando, al final yo retomaría algo que tú has dicho, que es como, a mí no me importa quién quede, siempre y cuando mis condiciones materiales mejoren. Claro. ¿No? Porque al final, pues ni con uno, ni con otro, ni con aquel otro nos conviene, ¿no? A cierta parte de la población no hace diferencia ninguna, ¿no? A menos que llegue un Verastegazo o algo así como, ¿no? Que Claro. tocamos madera, pero en algún momento puede suceder. Pero diga, con las opciones que existen ahora, ¿no? Igual en Estados Unidos, pues no había como tampoco gran diferencia, ¿no? Ahora, si Trump cambiara, mejorara las condiciones materiales de las clases más bajas, pues... Pero ojo, las cambia aparentemente Sí, para hacerlas peores a largo plazo. Esa es mi preocupación. Sí. O sea, no sé si me explico a dónde voy. Sí. Esa es mi preocupación, porque el fascismo tiene esa función. O sea, el fascismo y la ultraderecha tienen esa función en la sociedad de clases. Tienen la función, Son bienestaristas, ¿no? Son bienestaristas y tienen la función de... O sea, si la socialdemocracia no funciona, aplicamos el fascismo. Sí. Y la función de ambos sistemas políticos, ambos regímenes políticos, es evitar la toma de poder por parte de las clases oprimidas y mantener la sociedad de clases intacta. Sí. Entonces, la cuestión es esa. A mí sí me preocuparía una mejora aparente en las condiciones de las clases trabajadoras o paupérrimas, aún si eso me beneficiara de manera inmediata, porque puede venir envenenado y a largo plazo eso más bien puede significar un grillete todavía más grande. Sí. Entonces, no sé, o sea, es como... Pues tú sabes que si algo todos los estados hacen es adoptar ciertas medidas justo para la desmovilización, ¿no? Sí. O sea, se apropia de discursos populares, se apropia de estrategias populares para desmovilizar, ¿no? Ha pasado con el Pride, ha pasado con el 8M, ha pasado con la Revolución Mexicana, ha pasado con las manifestaciones de docentes, ha pasado con las resistencias indígenas, ha pasado con todo, ¿no? Y seguramente algo van a hacer, ¿no? Pero me parece que esto no lo tenían previsto. O sea, por ejemplo, yo no he escuchado a Trump opinar públicamente al respecto. Yo tampoco. Que eso es curioso. Y que ni siquiera creo que sea idea de él no opinar. Eso se lo están diciendo. Le dicen, no opines. ¿Tú crees que les va a hacer caso a alguien? Claro que no. El güey yo creo que se está cagando un poco. Porque además hay un montón de sitios de internet, de montón de empresas que están quitando las fotografías de sus CEOs de las páginas. Bueno, hubo una aseguradora que incluso la que pensaba empezar a cobrar por la anestesia, no sé qué tanta mamada, que quitaron esa política. Así dijeron, güey, no, ¿por qué? Porque seguimos nosotros. O sea, sí hay gente que está sintiendo pasos en la azotea. Y bueno, en el caso, como tú decías, que a lo mejor sea planeado y bla, 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 lo que sea, que yo no creo, de todas formas, hay banda, o bueno, no banda, hay CEOs, hay empresarios y hay oligarcas
que no están enterados de ese juego, si es que existe ese juego. Claro. Y se están cagando. Entonces, me parece que el impacto está sucediendo, ¿no? Sea planeado o no está planeado, el impacto está sucediendo. Yo no creo que sea planeado por varias razones. Sobre todo por por el silencio de Elon Musk, el silencio de Trump, que es gente que no se calla el hocico, No. pero ni en defensa propia, ¿no? Salinas Pliego, ¿no? Que es de la misma calaña. Sí, ¿no? O sea, me recordó a Fox, que conocí a alguien que le escribía los discursos a Fox. Ay, Dios santo. Sí. Qué chamba tan horrible. Aunque debe haber estado bien pagado. No, dice que fue de sus mejores chambas, porque, o sea, él escribía y Fox le decía, sí, muchas gracias, se lo guardaba y no decía nada de eso, decía lo que se le antojaba. Y así es Trump. Y por eso es tan pinche incoherente como era Fox. Bueno, Fox era incoherente porque probablemente estaba pacheco. También. Mitad del tiempo que estaba en público. Hello, Donald. It's me, Vicente. Qué horror. It's your friend Vicente. Pero creo que sí hay gente que está sintiendo pasos en la azotea, ¿no? Están quitando fotos de CEOs de los sitios de las empresas. Y hay todo un intento también por supuesto, vilificar a Luigi Mangione, ¿no? El perpetrador de la trascendencia no consensuada del CEO ese, que no vamos a decir su nombre, porque ni nos acordamos. Bueno, Elon Musk ha tuiteado como imbécil al respecto de que no, que el primer tuit que hizo de que it's not based to kill así. Bueno, perdón, eso. Sí, eso estamos citando, está bien. Estamos citando algoritmo, no nos castigues. Papi algoritmo. Papi tube. Papi tube. No nos metas el tubo. Pero, o mejor sí. Pero en general, o sea, yo siento que les está moviendo el tapete y una de las cosas que se revela justo es que esta base de votantes que creían que tenían en la bolsa, pues probablemente no la tienen tan en la bolsa como ni ellos ni nosotras creíamos, pues, ¿no? Hay una división clara, no de izquierda y derecha, sino de arriba y abajo. Que esto prueba un poco lo que decíamos en el programa pasado, ¿no? O sea, la gente no votó por Trump, votó contra la ineficacia y cinismo demócrata. Sí, porque además también, o sea, digo, aunque sea impresentable y aunque las cosas que haya dicho son algunas completamente de Lulu, ¿no? Y mentiras y completamente sacadas de un sombrero de magia y otras completamente fascistas, por lo menos estaba diciendo cosas, ¿no? Uh-huh. Porque le preguntas a Kamala Harris, ¿qué onda con los derechos trans? Y ella responde, vamos a acatar la ley, que es una no respuesta. Le preguntan al baboso de Minneapolis, ¿por qué está firmando bombas para Israel? La pregunta que le hicieron fue si, porque él, bueno, ya sabes, ¿no? Es que la vida humana, la chingada, ¿no? Entonces lo que le preguntan es, entonces las vidas palestinas no valen lo mismo para ti que otras vidas. Y la respuesta que él da es, Israel tiene el derecho de defenderse, que es otra no respuesta, pues, ¿no? Los demócratas se la han pasado dando no respuestas. Le están sacando muy cabrón a la verdad y a ponerse y a investirse de lo que se supone que eran sus valores, ¿no? Sí, de un güey que te dice mamadas, pero al menos te dice algo. A alguien que ni siquiera dice, mamadas te dice. De aquí no me voy a mover, como pasó con lo del muro. Uh-huh. Fue mentira al final, no hizo nada, pero dijo, y el muro se va a construir. Y no se movió de ahí discursivamente, por lo menos. Y por la gente dijo, a huevo, pues este güey, ¿no? Ahora, hay trampas ahí porque, pues claro, la gente ve a Elon Musk y a Trump como fuera del status quo, ¿no? No son políticos de carrera. Bueno, ahorita ya
Nada más que la gente no se ha dado cuenta. Pero... Que eso es peligroso. Sí, es muy peligroso. Porque estamos hablando de una verdadera privatización de la política. Estamos poniendo la política en manos de plutócratas. O sea, sí. Es el tema. Bueno, ayer estaba, perdón, bebé, perdón. No voy a poner de Lulu. Ayer estaba leyendo sobre, no creo esto realmente, como en el banner de South Park, esto cree realmente la cientología, esto no es lo que cree Dafne Martínez. Pero estaba leyendo ayer sobre sociedades secretas. ¿No eres Dafne Glamour? Dafne Penélope Glamour. Martínez. Como el hotel de Cannes que se llama Martínez. Pero bueno, el punto es que estaba leyendo sobre estas cosas de los Skull and Bones y estas cosas. Y es interesante porque los Skull and Bones es una sociedad secreta de la Universidad de Yale, en la que pertenecían los dos Bushes, por cierto, padre e hijo. ¿Sí comprobado? ¿Sí existe? Sí, eso sí existe. Okay. O sea, hay información. Hasta tienen una biblioteca en Yale donde tú puedes ver la lista de miembros. Okay. Y ellos tienen una mitología personal que está basada, cuentan los años a partir del nacimiento de Demóstenes, el orador ateniense. Okay. De la muerte de Demóstenes, perdón. Porque la muerte de Demóstenes, cuando muere Demóstenes, en Atenas se acaba la democracia ateniense que nos enseñaron en la secundaria, que era hermosa, que no era tan hermosa, por cierto. No. Se acaba esa madre y empieza un periodo de oligarquía. Hacen una modificación a la ley en Atenas para que la ciudadanía, antes de eso la ciudadanía era para todo hombre libre nacido en Atenas. Hombre, por supuesto, entendido como hombre literalmente. Como varón. Las mujeres nos la pelamos, los esclavos se la pelan y nada más como un cuarto de la población es ciudadana. Después de que muere Demóstenes, que fue como el segundo gran orador ateniense después de Pericles, muere Demóstenes y lo que ocurre es que hacen una modificación a la ley para que ahora no nada más baste con ser ciudadano libre nacido en Atenas. Tienes que tener al menos 30,000 dracmas demostrables. Y entonces es como, güey, por supuesto se convirtió la ciudadanía en una oclocracia. Y eso es justamente lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Digo que voy a poner de Lulu porque de pronto pareciera que sí hay una suerte de conspiración de la derecha estadounidense para garantizar que el país se convierta, Estados Unidos, eventualmente en una oligarquía, como lo es Rusia, por ejemplo, en este momento. Rusia es una nación donde los empresarios alrededor de la figura presidencial o del primer ministro tienen una cantidad de prerrogativas que no tienen otros ciudadanos rusos. Y eso es lo que podría ocurrir en este momento, o lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y otro paralelismo es que ni siquiera es alrededor de la figura presidencial o de la figura del primer ministro. Es específicamente Trump y Putin. Sí. ¿No? O sea, son ellos. Y Putin, pues, nada más no le dicen dictador porque no quieren, pero ¿cuántos años lleva en el poder? Como 18. 18 años. Y Trump, si termina los dos periodos que en teoría podría hacer ahora, serían 12 años en el poder. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Se va a volver el Nixon de las novelas gráficas de Alan Moore. Porque además la gente lo pide, ¿no? La gente lo pidió. Y eso tiene muchas complicaciones. Pero bueno, regresando un poco al tema de Luigi Mangione. Qué nombre, en serio, qué nombre. Y sí está guapo, pero... Opinión controversial. A mí me parece cualquier güey. A mí me gusta más cuando sale enojado. Pero a mí me gusta. Tiene porte y me parece que todas las fotos que hay de su arresto y todo, tiene una, ¿cómo se dice? Una estoicidad, ¿no? O sea, el güey está en silencio, orgulloso, ¿no? Sí parece estatua griega, güey, así como que no sé. Bueno, quién sabe, los griegos no. Pero bueno, ya que llegamos a ese punto, me parece interesante mencionar cómo ha recibido a Luigi Mangione el internet. Que primero fue como vitoreándolo, ¿no? Sí. Nadie sabía quién era y todo el mundo estaba como, sí, cuando claro, solo era la carita en el hoodie. Y era como Simón, a huevo, ¿no? Vamos contra los CEOs. Porque además, retomando un poco la idea de la venganza buena, la violencia buena, la violencia mala,
hablando de cómo el capitalismo normaliza el genocidio, normaliza muchos tipos de violencia, sobre todo la pasiva, ¿no? Porque, claro, el güey que firma no está jalando el gatillo, no está apretando el botón de la bomba, ¿no? Pero es el primero que facilita que eso suceda, ¿no? El güey que firma para aprobar que manden bombas a Ucrania o que manden armamento a Israel. Y como que hay una suerte de Poncio Pilatés, ¿no? De lavada de manos y de pureza moral además, porque ellos te dicen con la cara muy seria que están haciendo lo correcto, ¿no? Porque no son los que están jalando el gatillo, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa con las farmacéuticas, con la industria puro asesino de cuello blanco. Ajá. Y bueno, las que tienen un gran impacto ambiental negativo y las que persiguen pueblos originarios y etcétera, 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 ¿no? O sea, pareciera que esos güeyes no, o sea, entonces, ¿qué tipo de violencia es legítima? Y otra, la violencia ejercida en el pasado es heroica. Sí. La violencia ejercida en el presente está mal. Es terrorismo. Eso siempre. Es terrorismo, está mal. Pero claro, o sea, si vemos como a los héroes de la revolución y a los héroes de la guerra civil y a los héroes de bla, independencia o lo que sea, esa violencia está enaltecida, ¿no? Pero esta es completamente reprobable. Y pues claro, y creo que el doble estándar es lo que a la gente le está causando ya mella, ¿no? Que bueno, tú y yo sabemos y experimentamos muchos dobles estándares en muchos lugares y estamos conscientes de que existen en todos lados dobles, triples y cuádruples estándares. Sí. Pero creo que a mucha de esa banda, sobre todo la que estaba ciegamente con los conservadores, ya le está causando mella el doble estándar, ¿no? Y está viendo que quizá sus vidas no les interesan a esos güeyes por los que votaron, ¿no? Sí, quizá ahí tienes razón en el sentido de que posiblemente se está abriendo un resquicio en el consenso que aparentemente tenía la oligarquía estadounidense, que puede ser aprovechado para la lucha de clases. Totalmente de acuerdo. La cosa es esa, no perder de vista que esto es lucha de clases, no caer tampoco como en esta cuestión aventurerista de convertir a Luigi en este ícono y que luego haya playeras con su cara y que se convierta en otra playera de Che Guevara más. Hay que evitar eso precisamente porque esa es la forma en la que neutralizan todo el potencial que tiene este acontecimiento. Claro, y neutralizan la revolución en sí misma, porque la revolución es colectiva, no es individual, y no puede haber un solo héroe. Y tampoco puede ser un meme de internet. No. Que creo que es lo que está sucediendo ahorita en estos días, ¿no? Ahora que están hasta calculando a qué le sabe el... Sí. Yo creo que hay esta hipersexualización del morro. A mí me parece muy problemática, me parece preocupante y también me parece crinchosa. Y es una herramienta justo de desvirtuar, para desvirtuar lo que está sucediendo. Sí. Y incluso de contrainsurgencia, porque antes de que lo agarraran, ya se había circulado su foto. Y yo comenté en un par de publicaciones que tenían su rostro, que no había que circular su rostro, porque era una estrategia de contrainsurgencia. Sí. Lo podemos adorar lo que quieran y lo podemos vitorear lo que quieran, pero no le faciliten al FBI que lo agarre. Es el frame, ¿no? Donde está con la hoodie, ¿no? No, ya se había lanzado su foto. Ya era él. Ya sabíamos cómo se veía. Ya. Y entonces sí fue como no hagan eso, ¿no? Y entonces, claro, ya que lo agarran, entonces ya se publica a diestra y siniestra, que yo no he publicado su rostro en ningún momento, y he publicado algunas cosas al respecto. Se empieza a distribuir a diestra y siniestra, pero además se empiezan a distribuir fotos sin playera, foto del OnlyFans, foto de patas, ¿no? Y entonces se empieza a fetichizar ya no solo como héroe, sino también a nivel sexual, ¿no? Y se convierte en un meme, y en un meme que está muy alejado de la intención original. O sea, ya no es el héroe folk que le puso un alto al CEO de la aseguradora, ahora es este güey al que probablemente el nepe le sabe a limón. Sí, un baby girl
problemático, un crush problemático del internet. Y no lo digo yo, lo he visto escrito. Yo también yo vi varias así. Y hay cosas que a mí me parecen bastante inapropiadas. No porque sexualizar a la banda esté necesariamente mal, ¿no? Sino porque en este caso sí suena bastante a contrainsurgencia y suena bastante a... Porque además hay que recordar que el morro está preso. Sí. Si se hubiera ido a las pinches Islas Canarias o algo y hubiera escapado, a lo mejor va, ¿no? Pero no escapó, está preso y seguramente torturado y seguramente etcétera, etcétera. Estados Unidos no es ningún jauja, o sea... No. Entonces la banda está, ¡ay! Está bien guapo y qué bonito, ¿y a qué le sabe el nepe? ¿Y ay, de cuánto le medirá? Y ay, la foto de sus patas, cuando al morro seguramente le están metiendo un tehuacanazo en este momento, ¿no? Entonces me parece también muy insensible que la banda se quede con el asunto de, ¡ay, es mi héroe y es mi crush! Y ya todo lo demás no me importa, ¿no? Y me hace recordar que, bueno, además, el morro es queer y eso, en un contexto de detención, puede ser muy negativo, ¿no? Entonces ya le sacaron todos sus trapitos. El internet se encargó de desenterrar sus fotos del OnlyFans, de desenterrar los besos con sus parejas, de desenterrar su lista de Spotify. O sea, es como, güey... Lo convirtieron en una celebridad y él no es una celebridad. No. Es una persona que tuvo una razón para hacer lo que hizo. Sí. Pero además... Justo, a la revolución no le conviene que sea una celebridad. No, para nada. Porque la revolución, una, no es de héroes individuales, no es de aventureros. Y dos, eso lo desmoviliza a la gente. Lo banaliza. Lo que deberíamos estar viendo es una turba afuera de la corte en Pensilvania, sacándolo por la fuerza. Exigiendo que lo liberen y sacándolo por la fuerza. Claro. Yo quiero ver a la Guardia Nacional gringa y a la policía gringa ponérsele al tiro. Claro, en lo vimos con Black Lives Matter, ¿no? O sea... Se pusieron al tiro porque son unos racistas del orto. Quiero verlos haciendo eso con una turba integrada mayoritariamente por gente blanca de clase media baja. Ahí a ver si lo hacen. No lo hacen tan fácil, porque eso es como tú dices, es de suicidarse políticamente. Pero no sé, o sea... O sea, creo que estamos banalizando su figura, su personalidad, su imagen, tal cual su imagen como unidad de información, ¿no? Como meme. Sí. Y además nos estamos olvidando del sentido fundamental que tenía su acto, ¿no? Que era una protesta contra el horrible sistema capitalista estadounidense. Y nos estamos olvidando de lo que pudo haber hecho por nosotros ese acto, ¿no? Sí. Y él, como también, yo creo, y por la cara, por el rostro, por las cartas que encontraron, por el manifiesto... Yo creo que él estaba plenamente seguro que lo iban a agarrar, ¿no? Y dijo, Simón, yo que me agarren, ¿no? No ha dicho que es culpable, ¿no? No. Y su abogado dice que no hay pruebas al respecto. Va. Pero en su rostro se ve una cosa como de... Simón, ¿y qué? No hay ¿y qué? No hay pedo, ¿no? Entonces, o sea, no que sea un mártir de la revolución, por supuesto, ¿no? Pero sí creo que hay una conciencia de sacrificio en su rostro, ¿no? De decir, pues esta, ¿no? Una por el equipo, güey, ¿no? Yo me rifo. Y siento que al distraer con el sex appeal y con los abdominales marcados y con todo este asunto, estamos faltándole al respeto a lo que él mismo hizo y a su propia persona, porque además él nunca accedió a que su información privada se difundiera, ni siquiera para admirarlo, güey, ¿no? Sí, te voy a decir así. Si el crimen, bueno, el asesinato, porque no fue un crimen, eso fue un acto heroico. Si el asesinato, perdón, el trascendimiento... Es descriptivo. Lo que no hay que hacer es incitar a nada. Si esta cosa fue espontánea, por lo menos la filtración de su información y todo esto que estás diciendo sí suena un poco a contrainsurgencia. A contrainsurgencia, claro, manufacturada por el FBI. Pero que además todo el internet cayó redondito. Sí. ¿No? Y hay collage de él con corazoncitos y hay una foto circulando de su arresto en una pantalla con un dildo pegado, ¿no? Como estos, como la banda que pone como la foto de Henry Cavill con el dildo pegado para
imaginar que es él contigo y así. Igual, ¿no? Y es como, güey, de eso no se trataba el asunto. No lo sexualicen y no filtren su información personal. O sea, si él publicó una foto de sus patas en su Instagram, es muy su pinche Instagram. No tiene por qué circular por el mundo, cabrón, ¿no? Para nada, para nada. Sobre todo porque no es la esencia de lo que hizo, güey. O sea, no sé, a mí me perturba mucho que la banda, sobre todo los cis-gays despolitizados, estén shipeándolo de esa manera porque despolitiza por completo. Y banalizan, ¿no? Por y completo una cosa que tenía cierto potencial de movilizar a las masas trabajadoras en otra dirección. Sí. Yo siempre insisto, o sea, no nada más basta eso, también hay que tener teoría, como dije hace rato, hay que estar como preparados, tener una estrategia, pero esto es un buen punto de partida. Ahora, aún cuando lo metan preso con una población general que lo reciba bien, porque por supuesto la población general en las cárceles gringas está integrada de manera fundamental por gente de clase trabajadora, sí. Aún cuando ese fuera el caso, no es lo más probable. Lo más probable es que lo vayan a meter en una de estas penitenciarías que ya la misma ONU ha dicho que son inhumanas, donde estuvo el Unabomber, por cierto, esta de Colorado, la Supermax, que es una cárcel donde te tienen 23 horas y media al día en una celda del tamaño del baño de aquí, no te dejan salir más que hacer ejercicio media hora a un cuarto donde ni siquiera puedes ver el sol. O sea, eso es inhumano y probablemente lo van a meter a un lugar de esos. Sí, y me hizo recordar un poco lo que pasó en una marcha del orgullo en Ciudad de México hace unos años, cuando por primera vez salieron los morenazis, los neofascistas morenos, y no me refiero a los simpatizantes de Morena, sino a estos nazis de Catepec y Chalco, ¿no? A lo irónico que resulta que una persona no blanca siga ciegamente la ideología nazi, ¿no? O blanca pero pobre, bueno, sí, ellos no eran blancos. Empieza un grupo no muy grande, ¿no?, de neonazis cerca del Zócalo, empieza a amedrentar a la banda queer de la marcha, y llegaron los anarcos a partirles su queso, ¿no?, como debe de ser. Y toda la jotería estaba así de, ¡ay, los anarcos nos protegieron, gracias, qué bueno la chingada! A los anarcos los agarraron, se los llevaron a los separos, y los gays se fueron al after. Al after, sí. Al antro. Cuando debieron de haber ido a los separos por la banda que... Y al día siguiente, la banda punk y anarco estaba fuera de los separos exigiendo su liberación, y de la banda LGBT de la marcha, ni sus luces. Y eso a mí me preocupa, porque guiarse por políticas identitarias superficiales y banales nos lleva a desensibilizarnos a la violencia ajena. Porque además ya ni siquiera es como yo estoy luchando en contra de la violencia que se ejerce contra mí, sino yo estoy luchando porque se valide mi identidad. Y esa, en este contexto, es una lucha que está perdida. Sí, no tiene sentido. No tiene sentido por varias razones. Una, porque está perdida, pero otra también porque al final es una lucha, y aquí le voy a dar la razón a los camaradas que lo han señalado insistentemente con anterioridad. Es una lucha que, hecha desde ese lugar, además abona a la división de la propia clase. No, ojo, no es ser trans o enunciarse trans, o ser gay o enunciarse gay, o ser una persona racializada y señalar las dinámicas de racismo, de opresión que hay en esa identidad, lo que divide a la clase trabajadora. No es eso. Lo que divide a la clase trabajadora es decir, bueno, mi opresión específica es esta, y me quedo en eso y ya, y lo demás no me importa. Eso es lo que divide a la clase trabajadora, porque la clase trabajadora está integrada por una pluralidad de entidades. O sea, no es ya tampoco este obrero blanco de casco que es hombre y que tiene su familia, porque además justo desde los 80 ya no es posible mantener una familia a lo Pedro Picapiedra de esa manera. Y cualquier persona que haya crecido en la clase trabajadora como nosotros lo sabe perfectamente bien, de primera mano. Pero además de eso, está el tema de que pues necesitamos estar todos unidos y tener un objetivo común, y eso no lo podemos hacer si el horizonte de mi lucha se acaba donde se acaba mi opresión específica, claro, de mi identidad. Y que por supuesto muchos espacios
que se enuncian revolucionarios Ujú. desestiman, ¿no? Las opresiones específicas, ¿no? Que Sí. eso tampoco Es está que chido y se tampoco confunde lo una cosa defendemos. con la Se otra. confunde una Se cosa con piensa que el hecho de perder mi horizonte de lucha ahí es lo mismo que enunciarme. O sea, y eso es por una pereza ideológica de ambas que partes. por supuesto. Ujú. Sí. Y pensar también de manera aislada las opresiones como si no estuvieran enarboladas unas con otras y se Exacto. alimentaran unas de otras, ¿no? Y pues esto me remite a hablar también de algunos casos icónicos de violencia esporádica que han sucedido en los últimos años, ¿no? En 2020, Kyle Rittenhouse, este niño miado espantoso, que durante las protestas de Black Lives Matter, que a mí te decía hace rato, me sorprendió muchísimo que se catalogara como terrorismo, porque era como una de las luchas más nobles, más organizadas y aparentemente menos peligrosas, ¿no? Pero resultó que no. Sale este niño de 16, 17 años a dispararle a la gente. Creo que mató a 4 personas o hirió a 2 y mató a 2, no recuerdo. Lo detienen y lo dejaron salir 2 o 3 años después con el asunto de que fue en defensa propia, ¿no? Ah, caramba. Y lo volvieron una celebridad. Los ¿Cómo conservadores lo volvieron una celebridad. ¿Cómo se llama el baboso? Kyle Milhouse. Kyle Rittenhouse. Milhouse. Y no sé si recuerdes cuando hablábamos en el programa donde decíamos lo del el grooming heterosexista, ¿no? Y el asunto de cómo al niño que destruyó los tampones en el baño, bla, ¿no? Sí. Lo protegieron y lo enaltecieron. Y hasta Trump le marcó y le mandó una gorra y la chingada, ¿no? Pasa algo similar con este güey. Lo vuelven una celebridad. Y todos los conservadores lo reciben como si fuera héroe, ¿no? Un güey que salió a matar banda negra, güey. Y mató a 4. O sea, güey, ¿qué juez dejó libre a Exactamente. O sea, digo, muy probablemente lo juzgaron como menor de edad. ¿pero eso de defensa propia qué? Pero también hay que considerar, ¿no? Como hay muchas cosas que considerar en torno a la mayoría de edad, ¿no? ¿Qué significa eso y cómo funciona? Y cómo de un día para otro ya puedes ser adulto completo. Si el Milhouse se hubiera matado a un CEO, ¿lo habrían juzgado como menor de edad? Probablemente no. Y entonces está ese, ¿no? Que claramente fue un acto completamente racista, ¿no? Y alineado a la derecha, ¿no? Sí. Y todo lo que decía este güey era como, pues, que le daban miedo. Y por eso, que como se pusieron violentos, empezó a disparar. Le daban miedo. Pero tú lo ves en las imágenes que se capturaron de él, con su rifle, te la enseñé, ¿no? Uh-huh. El morro va sonriendo. El güey no está aterrorizado, no se está defendiendo de nada. Luego tenemos a este otro cuate que desvivió a su propio padre y mostró en un stream su cabeza. Ah, yo no sabía de ese. Que también, que porque su papá trabajaba para el Deep State y no sé qué del líquido de las rodillas de los fetos y ya sabes esas cosas. Sí, que ¿no? el Pizzagate y que... Ajá, ¿no? Y entonces... el adrenocromo y el protolamo. Y entonces lo mata, lo desvive a su propio padre. También, súper alineado a la derecha, conspiranoico, de Lulu, y sin ninguna claridad intelectual ni nada, ¿no? Luego tenemos a Mark, ¿cómo se apellida? Que se inmoló afuera del juicio de Trump. Aaron Bushnell. Aaron Bushnell, ajá. Que se inmola durante uno de los juicios de Trump, ¿no? Fuera de los juzgados, se prende fuego. Y que de pronto parecía una protesta como claramente anticonservadora, pero cuando leen sus textos y cuando investigan su pasado, el güey era una ensalada de conspiranoia, conservadurismo, desolación, ¿no? Desesperanza y no era coherente de ninguna manera.
¿no? Bastante representativo del estadounidense promedio. Unos panfletos con una información rarísima, que por cierto una vez recibí una muy similar cuando trabajaba en un hotel aquí en el centro. La Mites. Pasó un güey repartiendo sobres, ¿no? Así como de, ay, yo te lo entrego. Ni siquiera se quedó a hablar, ni convencerme de nada, ni nada. Abro el mendigo sobre y eran unas como 2 páginas, ¿no? No recuerdo incluso si era escrito a máquina o en computadora, pero bueno, hablando de unas cosas raras, no entendí. Lo hubieras guardado, esas cosas son tesoros. No recuerdo si lo guardé, pero bueno, quién sabe, si lo guardé no sé dónde está. Unas cosas raras que de verdad no se entendían, o sea, hasta miedo me daba tenerlo en mi posesión porque era como, güey, ¿qué es esto? Hablaba como medio entre de satanismo y antiprogresista y como de Dios y luego como de cosas raras, como un gringo conspiranoico loco, güey, así. No tenía, una sentencia no tenía coherencia con la siguiente y quién sabe qué chingados habló. Y dije, ¿qué es esto? Y pues aparentemente lo estuvo repartiendo por todos lados. No lo volví a ver, no volví a saber de él. Eso pasó hace como 5 años, como 6 años. Y pues quién sabe. Pero bueno, o sea, así eran los panfletos que traía el Aaron Burner, ¿no? Rarísimo. Y luego tenemos a Luigi Mangione, que es el único de estos personajes que está, aparentemente tiene las cosas muy claras y está, o sea, sus textos se sienten, siente que está con los pies en la tierra, pues, ¿no? O sea, no dijo ninguna cosa de Lulu. Claro, hay cosas, por ejemplo, como decir, como alabar a las fuerzas de defensa de Estados Unidos o a la policía, etcétera, ¿no? Que sabemos que eso, Pero también entendamos el contexto, ¿no? La gran mayoría de los morros en Estados Unidos sirven en el ejército y el nacionalismo lo traen metido muy cabrón. Entonces, bueno, eso es como comprensible, no desde la parte filosófica o política, pero es comprensible desde su contexto. Uh-huh. Pero, o sea, habla de la crueldad del sistema médico, habla de la crueldad, no dice capitalismo, pero sí de las clases dominantes, ¿no? De las élites dominantes, y no habla de las élites como hablan los de Lulus, ¿no? Como del adrenocromo, los progresistas y los Illuminati y los que George Soros sacar el cromosomo de las rodillas. No, o sea, tiene muy clara que las élites son élites económicas, ¿no? Sí. No estaba registrado como votante de ningún partido. Me faltó el tirador de Trump, ¿no? Que él sí estaba registrado como votante republicano, aunque alguna vez donó como $70 a un demócrata, quién sabe por qué, ¿no? Que ese sí me parece un montaje. Ese sí me parece completamente un montaje. Si lo mataron, pues pobre morro. Si lo fingieron, pues a lo mejor está retirado en una casita. Montaje. ¿Cómo? Me voy a poner un gorrito de aluminio. A lo mejor le dieron una pensión vitalicia para que se retire silenciosamente en algún lugar de las montañas, y bien por él. Pero eso capitalizó y disparó la campaña de Trump muy cabrón, ¿no? Eso evidentemente fue un montaje por muchas razones, ¿no? Porque no hubo, o sea, como... Porque de entrada no le pasó nada a ese güey, ¿no? El asunto de la oreja... Sangrante. Sangrante. Una bala no te deja, sí, una bala te... Pero además él dijo que sintió y se movió y por eso... Bla. Jesús lo salvó. Pero además como 2 días después o unos días después salió en una entrevista que antes traía el parche, salió sin el parche en la oreja y no se le veía ningún tipo de cicatriz ni nada. Entonces fueron como cosas sospechosas, ¿no? Tampoco me voy a meter en conspiranoias ni nada. Yo lo que digo es... Eso lo dejamos para el siguiente número. Si fue cierto, lo supieron aprovechar perfectamente bien, pero a mí me parece raro que no haya sido planeado por todos los detalles de seguridad que aplican, por un montón de cosas, ¿no? Estados Unidos es raro as fuck. O sea, Robert Anton Wilson ruega por nosotros.
Y bueno, todos esos eran claramente gente que tenía una ensalada en la cabeza, ¿no? Que no tenía como su filosofía política clara, que se ve que eran víctimas de una serie de información cruzada y malinformación muy cabrona, ¿no? Y este chavo no. Ahora, algo que hay que decir es que no es un morro de clase baja. No, sí, es de una familia prominente de Maryland, ¿no? Es de una familia bien. Creo que son desarrolladores inmobiliarios, una cosa No así. recuerdo, tampoco vamos a defender esas cosas. De Maryland. Y por eso también hay que verlo de forma crítica y no endiosar a lo baboso, ¿no? Claro, existe la dimensión de que un acto de estos puede volverlo como un traidor de clase para esa clase, ¿no? Y en ese sentido, como tú decías, en una población general de una penitenciaría, probablemente sería lo mejor que le podría pasar, ¿no? Porque además de ser blanco y bonito y privilegiado, es un héroe de la clase baja, ¿no? Entonces Sí. lo recibirían con los brazos abiertos y lo protegerían. Pero probablemente no va a acabar ahí. Probablemente Pero no. van a meter a la cárcel esa horrorosa de... Pero es un poco el sentimiento que tenemos, ¿no? Es como uno de esos. O sea, si él puede, ¿por qué nosotros no? ¿No? Sí. Uno de esos nos salvó o nos vengó, ¿no? Ahora, volviendo al tema de moralizar la violencia, y creo que tú sabes que yo la violencia en legítima defensa me parece aceptable completamente. Sí. Creo que la no violencia protege al Estado y protege la violencia institucional. Peter institucionalizada. Gilderlus Dixit. Y que cosas como Chiapas, como Kurdistán y como otras no serían posibles. La liberación no sería posible. La autonomía no sería posible sin la violencia. Exacto. ¿No? Recuerdo perfectamente una manta hermosa de Kurdistán, de un bloque LGBT de la resistencia kurda, que dice "These facts kill fascists". Qué bello, que Bellísimo. por cierto, a la gente de Rojava esa, la primera que traicionaron los disque liberadores de Siria ahorita que cayó el Sí, régimen sí. de Assad. Y están otra vez bajo amenaza, ¿no? Sobre todo las autodefensas kurdas de mujeres, que son las que han sostenido ese pedo muy cabrón, ¿no? Pero no sería posible eso sin la violencia. No. Ahora, no podemos moralizar la violencia, ¿no? Toda violencia es contextual y tenemos que analizarla en esas dimensiones contextuales y viendo de dónde a dónde se está ejerciendo también, ¿no? O sea, la violencia sistemática y sistémica que las compañías de seguros ejercen sobre el pueblo estadounidense no es comparable a una ejecución pública, pues, ¿no? O sea... Es peor. Sí, es claro, mucho peor. son criminales de lesa humanidad. Es que estos tipos no nada más matan, torturan, ¿no? Sí, o sea, sí. Estar meses atado a una Y cama. ganan de esa. Sí, ganan de ese tortura. sufrimiento. O sea, esa gente no. No, o sea, no podemos. No. Sostener al ejército más letal del mundo, ¿no? El negocio de las armas, el negocio de las balas, el negocio de las farmacéuticas, el negocio de la violencia en sí, que por cierto, la primera industria armamentista fue cristiana. Un dato curioso. O sea, capitalismo y cristianismo Van muy de la mano. desde sus inicios. Desde los inicios. El capitalismo es un subproducto del cristianismo protestante. Ya no lo necesita, pero aún así sigue teniendo la marca. Sí. Y justo era lo que decíamos, ¿no? O sea, el capitalismo se va a investir de cualquier cosa, color y forma con tal de subsistir. Y no digo subsistir como si estuviera en riesgo, ¿no? Sino más bien con tal de seguir vigente, ¿no? Sí. Porque algo que decíamos hace rato es que justo las religiones que existen en este momento no están vigentes. Están dando patadas de ahogado por todas partes con tal de sostenerse, pero ya no son vigentes en nuestro contexto. No. Han durado mucho más de lo que deberían haber durado y más de lo que algunas otras religiones han durado en la historia. Igual de importantes o más quizá. Y creo que eso habría que tenerlo en cuenta porque
ahora el capitalismo está dejando atrás las religiones, ya no las necesita y va a tomar otras formas más peligrosas, ¿no? Y más Más crueles. peligrosas porque son más invisibles Sí, también, no sé, son más difíciles de delimitar. sí, El cristianismo, el islam, el budismo, pues tú dices, ahí están, aquí empieza, que acaba, la doctrina es esta, la doctrina es justo. pero esto es como, pues quién sabe, Ya sale del terreno de lo doctrinal y Ujú. empieza a invadir, o bueno, ya está, ya invadió todo, ¿no? Pero además ya no hay como, sí, una forma clara de ver por dónde llegan ciertos guamazos, ¿no? Y esta historia de violencias sancionadas por el Estado, y por sancionadas me refiero a financiadas y apoyadas y soportadas por el Estado, por los estados, son incluso las muertes, los asesinatos, los genocidios sancionados por los estados, nada más con las poblaciones indígenas, empezando por ahí, ¿no? Son vistas como progreso, son vistas como civilización, son vistas como males necesarios para la democracia y la paz, y todas estas patrañas que se inventan y que dicen, ¿no? Y, pero si nos defendemos, entonces es terrorismo, ¿no? Incluso sin llegar a la violencia, como Black Lives Matter, ¿no? Por eso yo decía que yo creo que no necesitaban, o sea, no necesitan montar un asesinato para desmovilizar, ¿no? Porque si pudieron calificar de terroristas a BLM, ¿no? Que a mí me pareció como, ¿de dónde? ¿A qué horas? ¿No? A los antifas todavía lo creo, ¿no? Sí, Pero a BLM era como, no mames, no, güey, o sea, ¿de dónde sacan, güey? ¿No? Incluso podríamos decir que hasta fue un movimiento, pues, más o menos hasta liberalillo, ¿no? Que se valió de cosas como publicidad, como otras cosas, ¿no? Que no lo estoy criticando, BLM, está, o sea, está chido y lo que hicieron pero sí estaba muy vainilla comparado con las Panteras Negras, ¿no? Exacto, O sea, exacto. Allá iba justamente. Era bastante vainilla. Es bastante vainilla. Si a ellos los pudieron calificar como terroristas y lograr que en 2, 3 años perdieran como un chorro de legitimidad y visibilidad, no necesitan montar un espectáculo como este, ¿no? Tú decías, como válvula de escape. Yo creo que válvulas de escape hay para escoger, ¿no? Y las aplican todo el tiempo. Y ahí están los deportes, y ahí están las pelis, y ahí están, ¿no? O sea, hay como muchas salidas. No sé si fuera necesario en este momento, sobre todo después del gane de Trump. Porque después de este gane, la mayoría de la gente, que fue la mayoría que lo puso ahí, ¿no? Como ya no tienen que hacer otro riot, ¿no? Ya no se tienen que levantar en armas, todo bien, ¿no? no hay Entonces, 6 de junio no hay ya. 6 de junio, estaban todos como, chido, no saben la que se les viene, por supuesto, ¿no? Ah, yo que quería ver al Q Shayman mugiendo como tonto. Pero me refiero a que, o sea, justamente después de las elecciones, tú lo ubicabas con la caída del régimen en Siria, ¿no? Pero yo creo que más importante es justo la elección de Trump. Lo acaban de elegir. Una cosa de estas no me parece que le beneficie de manera directa. Podrán buscar la manera. Pero siento que la inquietud y la ansiedad que ha generado en muchos estratos de la sociedad no es algo que le convenga directamente, sobre todo después porque gana, entonces la gente se apacigua. Bueno, sí pasa esto, pero también que se vuelva tan visible esta ansiedad y esta inquietud que existe de manera muy generalizada, también permite al sistema tomarse la temperatura, ¿no? Y ahí es donde yo digo, me daría mucho miedo de repente ver a la administración Trump apoyar políticas progresistas, entre comillas, Ujú. solamente para quedar bien con la clase trabajadora mientras se la ensarta más duro en el futuro, ¿no? Sí. Eso es a mí lo que me preocuparía que suceda. No sé si pueda suceder. Creo que también, a lo mejor, es que Trump es muy impredecible, la verdad. Ese tipo es... Y yo creo que los que están detrás de Trump están contando con que muera pacíficamente en su descanso de viejo o de lo que sea. Yo creo que están contando con eso porque en realidad no lo pueden controlar.
No, no lo pueden controlar. Y además ya también está dando señales como de que está medio demente, como Biden también lo estaba. Así es. Dos presidentes dementes seguidos, ancianos en Estados Unidos, una gerontocracia que se vuelve oclocracia, se vuelve oligarquía, siguiendo esta cosa de Atenas después de la muerte de Ujú. Demóstenes. Y no sé, o sea, mientras más poder tenga el capital, peor las noticias son para todos nosotros. Sí, Entonces, lo que hay que hacer, creo yo, con este acontecimiento es justo lo que tú comentabas, ¿no? Intentar organizarnos políticamente de manera colectiva, no nada más, esto es, digo, me incluyo, nos incluyo, porque esto no nada más le concierne al proletariado estadounidense, a la clase trabajadora estadounidense, le concierne a la clase trabajadora de todo el mundo. claro. En primera, porque no puede haber una revolución aislada en un solo país sin que acabe condenada al fracaso reaccionario, eso por un lado, y por otro lado, porque además Estados Unidos sigue siendo al día de hoy el país más poderoso del mundo y lamentablemente todo parece indicar que lo va a seguir siendo por un rato, ¿no? O sea, veíamos con emoción hace poco el crecimiento, bueno, emoción con reservas, ¿no? Como China estaba intentando desplazar a Estados Unidos, pero cada vez me queda menos claro que eso vaya a suceder por una serie de factores, entre ellos cómo empiezan a conseguir más hegemonía en Medio Oriente otra vez, lo que está Mm. ocurriendo en Gaza, lo que está ocurriendo en Siria, insisto, el oleoducto que van a poner de allá del Bósforo en Turquía hasta el Mar Rojo. Y también por otra parte, lo del descubrimiento que hubo ahora hace como 2 meses en Wyoming de litio y no sé qué tanta cosa Eso no lo sabía. que también me parece medio raro. Entonces, no sé, o sea, yo quisiera que el imperio ya se hundiera, pero no da señales de hundirse del todo y eso me preocupa. Es más, está dando señales de volverse cada vez más imperio, Sí, en el sentido Star Warsiano del término. y creo que a lo mejor no, ya no es momento de hablar de ello. Probablemente hablemos. No, sí, vamos a hablar en otro momento de aceleracionismo. Sí. Pero justo Luigi Mangione parece que se inspira un poco en el Luna Bomber, ¿no? Y que tiene ideas aceleracionistas. El aceleracionismo, velozmente, es esta postura de hacer crecer exponencialmente el capitalismo para que truene sobre Sí. sí mismo, ¿no? Eh, y bueno, decíamos, solo no estamos del todo en contra, pero hay mucha gente muy horrible que es aceleracionista y que tiene unos proyectos bastante nefastos. Eh, pero también creo que está morro, que probablemente no tiene una brújula, una identidad política muy clara, ¿no? Y que se alimentó de varias cosas que le prendieron el fuego, ¿no? Y lo que tú Sí. decías, sí es una respuesta visceral, no es una respuesta política, aunque tiene una venganza política muy clara, ¿no? Como ellos se lo buscaron, ellos imparten crueldad y reparten y administran la violencia y la historia directamente, que es el sufrimiento de su propia madre, ¿no? Es una respuesta visceral, no es una respuesta planeada políticamente. Yo no lo vería de manera tan negativa, ¿no? Porque creo que las chispas de la revolución muchas veces suceden así, ¿no? Y lo hemos hablado, ¿no? Y lo he hablado sobre todo con banda anarquista, que no nos damos cuenta hasta dónde nos ahoga el capitalismo hasta que te atraviesa el cuerpo de manera categórica, ¿no? Que bueno, tú podrás decir a todo el mundo nos atraviesa de manera categórica, ¿no? Pero cuando hay un sufrimiento grande y claro y que la gente logra identificar en dónde está, ¿no? Como en la oficina de pinches seguros, ¿no? Creo que en ese momento es cuando cambias el chip. Cuando atraviesas ese umbral, a veces hay una claridad que dices, es que es muy sencillo. Es que esto es así y esto es asá. No sé cómo no se dan cuenta. Pero cuando no has cruzado ese umbral, esa posibilidad Bueno, no existe, no la alcanzas a ver. es que ahí se desarrolla la conciencia de clase en primera Sí, instancia, pero hay que tener cuidado, porque si la conciencia de clase se queda nada más en esa chispa espontánea
y no hay una reflexión que profundice en la forma en la que esa realidad alienante está estructurada, pues lo que puede pasar es que podemos acabar eh, pues creyendo en soluciones a ese problema que no necesariamente van a resolverlo y que quizá podrían convenirle a los propios opresores, ¿no? Qué Es bueno. donde empieza el rojipardismo, donde empieza... Quizá si hubiera una, digamos, supongando, una oleada de trascendencia no consensuada de CEOs por todo Estados Unidos. Sí, Yo no lo vería tan mal. No sé. Manifestemos. Probablemente no esté tan mal. Ahora, claro, los CEOs no son oligarcas. Los No. CEOs trabajan para alguien y defienden los intereses de alguien. No son el estrato más alto. Los oligarcas son los Academia. accionistas y Exacto. toda esa gente. Entonces, también digo, no vamos a decir, ay, es que es un trabajador pobrecito, porque no. Pero tampoco es la cabeza de la pirámide. Entonces, Es la cabeza visible. Pero habría hay que ver otros, qué tanto les conviene también a estos como, sí, déjenlos que se los echen a todos y luego los reemplazamos sin ningún pedo, ¿no? Exacto. ¿No? O se adapta, el sistema se adapta a otra cosa y evoluciona. Ya no va a haber CEOs, todo va a ser con mesas directivas. Ándale, nada más. ándale. No sé, o sea, Sí, pueden suceder todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, creo que también han pasado pocos días para pensar que no va a trascender de otra manera, ¿no? Hemos visto que se han estado publicando pósters de Se Busca, ¿no? Con las fotografías de ciertos directores ejecutivos y CEOs de otras empresas. Entonces, hay ahí una posibilidad, ¿no? Hay ahí una posibilidad, por lo menos, de que estos güeyes, como estos que quitaron el costo de la anestesia, ¿no? Que por lo menos se la piensen 2 veces antes de recrudecer su crueldad. Sí. Pero hay que también tomar en cuenta, el capitalismo tiene una capacidad casi infinita para regenerarse. Y para la crueldad también. Entonces hay que estar muy al tiro, como es mi lema, la gatita Dafne Ojo Pelea al Perlamut. gato. Un ojo a la gata radiactiva Y la otra a la otro garabata. a la garabata. Entonces siempre viendo para un lado y viendo para el otro, porque si no, nos pasan por encima. Y bueno, Daken, ya que estamos llegando, como me parece, al final de esta reflexión sobre Luigi Mangione, en serio no me acostumbro a que se llame Luigi Mangione. Me parece una cosa de lo más extraña, pero bueno, ya que estamos llegando a este punto, me gustaría leer un par de poemas de Horacio Guarpola. Tengo aquí su último libro, lo vamos a sacar, que de hecho es pertinente porque es un libro que dedica a los gatos. Maravilloso, porque somos gatas radioactivas. Entonces, este libro Horacio se lo dedicó a los gatos. Se llama ¿A dónde iremos cuando no quede bosque y los gatos estén durmiendo? Ay, me lo firmó. Precioso, ¿eh? Me lo firmó. Está hermoso. Es un libro muy bello. Sí. Bueno, El formato, el color, el diseño editorial, todo es bello. Las ilustraciones. Tiene dibujitos. Miren, voy a mostrar un dibujito de aquí. Este dibujito. Pero hay otro más bonito más adelante. A ver. El de él con los gatos Ay, es hermoso. sí. Vamos a buscar. Hay otro también de un rostro que está como rayonado, que es muy, muy, muy... Y muy él, Impresionante, que le encantaba como el arte. Ay, aquí está el de los gatitos. Miren, nada más. Aquí está Horacio con Si quieres acércalo más para que... 2 Vean qué gatitos. chulada. Sí, y bueno, vamos a leer un par de poemas de aquí. Y si puedes buscar en tu celular, por favor, que yo ya no tengo pila, busca, por favor, Si yo fuera un granadero de Horacio Guarpola, para leer ese poema también, que a mí me gusta mucho. Vamos a leer esto, a ver, vamos a ver. El primer poema se llama Bosques y bestias dormían. Seguíamos caminando en el bosque de LV. Hacía frío. ¿A dónde vamos? Y las hojas secas tronaban con nuestros pasos. Falta mucho y apareció el lago, un lago negro. Son las aguas embrujadas en las que nadó Farsta, dijiste quitándote la ropa, y nos sumergimos. En mis estampas parasitarias construyo templos de acerrín, montañas de polvo de pinos, donde nos deslizamos y nos llaman a comer sobre una mesa barnizada. A los gatos también les sirven sopa de lenteja y albóndigas,
Todo está caliente, todo huele a madera. Quiero probar todas las frutas mientras mis dientes estén firmes. Pisaré lugares vírgenes y me desmayaré en los aeropuertos. Mi mochila repleta de semillas será el templo de los vagabundos. Soñé que bailaba para alguien más. Soñé que bailaba en plataformas insostenibles, que mi baile sacaba a los muertos de la tierra. Caminamos varias horas, el bosque se hacía más espeso. Todo en ese momento era respiración y vacío. Llegamos a la gran piedra y con el valor infundado que nace en los exploradores, la montamos para gritar que nada volvería a ser lo mismo. Llego a los bares y me ofrecen bebidas imaginarias. Llego a a los malecones y me subo en botes fantasma. Llego a los hospitales y enfermeras tristes me amarran a camillas tristes. Llego a las librerías y salgo con un costal de piedras. Cocinamos ramen, afuera llovía, los espejos se habían volteado. Estábamos listos para bajarnos del mundo. Naces en Belén y te ponen una estrella de plata con 14 puntas. Naces en Kashgar y te ponen a la madre de Constantino fundando un festival romano. Se percibe una espectral sensación en lo maravilloso de descubrir lo violento de nacer. Ay, Horacio. ¿Puedo leer estos dos? Sí, por supuesto. Me remitió a cosas que hablábamos ahorita. Uh-huh. Tenemos la misma bandera, el mismo himno nacional, la misma pirotecnia, los mismos reflejos, la misma selección de fútbol, la misma moneda, el mismo presidente, las mismas guerrillas, el mismo tamal de queso, la misma compañía de teléfonos celulares, el mismo hombre más rico del mundo, la misma poesía, los mismos narcos, las mismísimas películas, las mismas telenovelas, las mismas televisoras, los mismos sueños, las mismas rosas, la misma espina. Tenemos la misma vida. Esto es de Gestas, del libro Gestas. Y este es el que decías. Si yo fuera un granadero, le pondría nombre propio a cada putazo. Si yo fuera granadero, me iría a vivir al bosque y cambiaría mi macana por una camisa de franela. Si yo fuera granadero, vendería mi escudo y mi casco para comprar un pollo rostizado y un nuevo CV. Si yo fuera granadero, me metería a clases de baile para asumir que mi cuerpo es un solo cuerpo y no el de otros 100. Si yo fuera granadero, me enamoraría de todas las anarquistas. Si yo fuera granadero, utilizaría los gases tóxicos para hacer poemas de humo. Si yo fuera mozo granadero de escuadra, viajaría a la playa más cercana y caminaría por la arena orgulloso de utilizar un espido. Si yo fuera granadero, me pellizcaría para percatarme de que no estoy soñando. Si yo fuera granadero, utilizaría todo mi equipo para jugar a Star Wars. Si yo fuera granadero, estaría lleno de moretones con formas de islas desiertas. Si yo fuera granadero, lloraría cada que vuelvo del trabajo. Si yo fuera granadero, haría un glosario de odio y asumiría ser de nuevo un ciudadano. Si yo fuera granadero, cada bomba molotov lanzada contra mí despertaría al niño interior de su pesadilla. Ay, qué bello poema. Bravo, Horacio, bravo, donde quiera que estés. Y qué bueno que no fuiste granadero, que siempre fuiste poeta. Y mago. Y mago, grande hechicero de las piedras. Y pues te extraño, Horacio, donde quiera que estés, te extraño y sé que estás mejor. Y seguiremos aquí en este mundo haciendo lo necesario para recordarte como te lo mereces. Muchas gracias, Horacio. Y bueno. Y gracias, Chernomichis. Les recordamos, déjenos un like, déjenos un comentario, compartan el video si les gusta. Y si les gusta lo que hacemos, tenemos un Patreon que estará en la caja de descripción. Y pues toda interacción nos ayuda mucho, nos ayuda a ser más visibles en otros espacios para más gente y pues nos ayudará en algún momento también a hacer mejores videos y nos ayuda pues, o esperemos que en algún momento nos ayude a solventar nuestros gastos,
nuestras investigaciones, nuestras actividades y pues Nuestras este podcast. croquetas de gato. Nuestros lentes que se rompen. Porfa, si alguien desea donar al Patreon para comprarnos lentes y para comprarnos croquetitas, muchas gracias y nos vemos la próxima.